una economía decide obviamente desarrollar su economía hacia afuera en función de las exportaciones y las importaciones, pero la balanza comercial juega un papel determinante en la macroeconomía en una economía abierta. Pero en algún momento la balanza comercial o es deficitaria o genera superávit comercial. Si es deficitaria, obviamente eso tiene unas implicaciones sobre el Producto Interno Bruto de un país. Pues obviamente el país produce menos, importa más, exporta menos y no hay capacidad de ahorro para realizar inversión. Pero ya en una situación, compañeros, cuando ya se presenta un superávit comercial, exporta más, importa menos, hay mayor capacidad de ahorro, el país está produciendo más, hay mayor poder adquisitivo, hay mayores probabilidades de ahorrar y para realizar inversión. Entonces, ahí comenzamos a analizar, digamos, las dos orillas, cuando hay un momento de déficit comercial y cuando hay un momento de superávit comercial. Pero en ese orden de ideas, recuerden que hay unas variables que afectan considerablemente a las exportaciones netas de un país. Está sonando pólvora, no sé qué estarán celebrando. Y una de esas variables que afectan considerablemente a las exportaciones netas de un país es la tasa de cambio. Recuerden que la tasa de cambio, en resumen o en pocas palabras, es el precio de una moneda con respecto a otra. ¿Por qué generalmente el peso colombiano siempre se compara con el dólar? ¿Alguien tiene una mediana idea por qué? ¿Por qué que se compara con el precio? ¿Con el dólar? Porque el precio de la moneda, de nuestra moneda, el peso colombiano, siempre se compara con el dólar. Generalmente, el dólar es como la moneda de referencia, ¿cierto? Para poder entender y comprender digamos, el poder adquisitivo de cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué siempre el peso colombiano se compara con el dólar? Por las influencias que se tiene. Bueno, es un buen factor. Alta, obviamente, como ustedes ya saben, ¿ganó bien o qué? Porque está sonando pólvora. Eh, Yo, yo creo. eh, eh, Estados Unidos, como siempre, ha sido la primera potencia mundial y cogió una gran relevancia después de la Segunda Guerra Mundial. Por allá se firmó un tratado llamado el Bretton Woods y, Ya. y el único país que tenía los recursos económicos para prestar dinero para reconstruir Alemania y Europa después de la Segunda Guerra Mundial era Estados Unidos. Y Estados Unidos tuvo una gran participación digamos, en el préstamo monetario para esos países para que se le considerara después de la Segunda Guerra Mundial, que todos los países consideraran que los Estados Unidos es la primera potencia mundial. Y eso conllevó obviamente a que los Estados Unidos eh, practicara, por así decirlo, algunas políticas económicas y obviamente a favor de los Estados Unidos, y por eso es que generalmente siempre el precio de nuestra moneda tiene un referente y el referente es el dólar. ¿Ya? En ese orden de ideas, por lo tanto, pues la tasa de cambio es una variable que obviamente afecta considerablemente la exportación netas de un país y afecta obviamente al Producto Interno Bruto de una economía. En ese orden de ideas, muchachos, por lo tanto, voy a pasar acá. Por lo tanto, ¿qué están celebrando? ¿Ustedes escuchan la pólvora? Uy, sí, profe, pero Profe, ¿Qué están como pasó? atrás de mi casa. ¿Y eso qué por pasó? mi casa también se escucha. Sí, ya, Estamos cerca. sí, quién sabe qué habrá pasado. Bueno, lo que estarán celebrando, cualquier cosa. Bueno, entonces, entendiendo que la tasa de cambio es un factor determinante que afecta a las exportaciones netas y que a la vez tiene un efecto sobre el Producto Interno Bruto de una economía, compañeros. Entonces,
comenzando a analizar esa variable, la tasa de cambio, eso se divide en dos aspectos: el tipo de cambio nominal de una moneda y el tipo de cambio real. Entonces, ¿a qué se refiere el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real? Entonces dice lo siguiente, leo y explico, muchachos. Dice, vea, que la mayor parte de las transacciones de comercio internacional se realizan obviamente utilizando dinero. Sin embargo, al no existir una moneda internacional común, se hace necesario el intercambio de unas monedas por otras para poder realizar transacciones con los residentes de otro país. Vamos a considerar a partir de ahora el intercambio entre economías con monedas distintas. En ese orden de ideas, muchachos, la relación de intercambio entre dos monedas se denomina tipo de cambio nominal. ¿Qué es el precio relativo de una moneda con respecto a otra? El tipo de cambio de una moneda con respecto a otra se define como el número de unidades de moneda extranjera que se intercambia por una unidad de moneda nacional. Es como, en otras palabras, decir la cantidad de pesos que se necesita para poder adquirir un dólar. ¿Ya? La cantidad de pesos que se necesita para poder adquirir un euro. La cantidad de pesos que se necesita para adquirir un yen. Y así sucesivamente. Por lo tanto, en ese orden de ideas, pues hay una manera o varias formas, por así decirlo, de poder saber cuál es el precio de una moneda con respecto a otra. Entonces, en ese orden de ideas dice así: si un euro se intercambia por 1,25 dólares, el tipo de cambio del euro con respecto al dólar es de 1,25 dólares por euro. En otras palabras, un euro equivale a 0,25 dólares. Un ejemplo: mientras que el tipo de cambio del dólar con respecto al euro sería 1 sobre 1,25. Cuando tú divides 1 sobre 1,25, da como resultado 0,8 euros por dólar. ¿Qué me está queriendo decir esto en otras palabras? Que el tipo de cambio de una moneda con respecto a otra es la inversa del tipo de cambio de la segunda con respecto a la primera. Si aquí estamos comparando la cantidad de dólares para adquirir un euro, lo inverso de eso sería la cantidad de euros para adquirir un dólar. ¿Me hago entender, muchachos? Sí, profe. Ok. Por lo tanto, en ese orden de ideas, dice lo siguiente: que el precio relativo de una moneda con respecto a otra no tiene por qué mantenerse constante a lo largo del tiempo. Se dice que una moneda se aprecia con respecto a otra cuando aumenta su tipo de cambio. Si el tipo de cambio del euro aumentase desde 1,25 dólares hasta 1,5 dólares, esto significaría que por un euro se obtiene ahora más dólares que antes. En otras palabras, que para poder adquirir un dólar o un euro, ahora se necesita 1,5 dólares. Por eso es que el euro vale más. Y si el euro vale más, se está produciendo una apreciación del tipo de cambio. ¿Ya? Si una apreciación del tipo de cambio es un aumento del precio de la moneda con respecto a otra, pues también se genera una depreciación del tipo de cambio, ¿ya? Por el contrario, una moneda se deprecia con respecto a otra cuando disminuye su tipo de cambio. Por ejemplo, si el tipo de cambio del euro disminuyese desde 1,25 dólares hasta un dólar, significaría que por un euro se obtienen ahora menos dólares que antes. Por lo tanto, el euro vale menos.
y el nombre adecuado cuando se presenta dicha situación es una depreciación del tipo de cambio, es decir, una reducción del euro con respecto al dólar. En resumen, compañeros, si aumenta el tipo de cambio, la moneda se aprecia, y si disminuye el tipo de cambio, la moneda se deprecia. ¿Alguna pregunta, algún comentario por ahora? Bien. No, profesor. Bueno, ahora, estamos comprendiendo y aprendiendo esos términos, ¿listo? Luego, en ese orden de ideas, ojo ahora, dice, leo y explico, muchachos. Por su propia definición, el tipo de cambio también sirve para expresar en unidades de una determinada moneda los precios medidos en unidades de otra moneda distinta. Así, para conocer el precio en dólares de un producto valorado en euros, bastaría multiplicar dicho precio por el tipo de cambio del euro con respecto al dólar. Entonces vamos a un ejemplo ahora. Entonces yo necesito saber el precio de un producto, ¿cierto? Que está en dólares, pero lo necesito saber ahorita en euros. Entonces me está indicando que para saber el precio de ese producto, pero ya en euros, sería obviamente el precio de ese producto en euros multiplicado por el tipo de cambio. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice que igualmente, para conocer el precio en dólares de algún producto valorado en euros, basta con dividir el tipo de cambio del euro. Ahora, si yo necesito saber, obviamente, en términos de dólar, cuánto equivale ese producto, ya no lo multiplico por el tipo de cambio, ¿ya? Sino que lo divido por el tipo de cambio y sería el precio en dólares dividido el tipo de cambio. Veamos un ejemplo para poder comprender esto. El ejemplo me lo plantean de la siguiente manera. Mire, la utilización del tipo de cambios. Dice, el tipo de cambio del euro con respecto al dólar es de 1.25 por euro. En otras palabras, estamos planteando aquí en ese ejemplito que para poder adquirir un euro vale 1.25 dólares. Un kilo de arroz vale 2 euros. ¿Cuál es su precio en dólares? Entonces, para saber el precio en dólares de ese kilo de arroz, por lo tanto, si ya sé que ese kilo de arroz equivale a 2 euros, lo multiplico por el tipo de cambio. Y al multiplicarlo por el tipo de cambio, que sería 1.25, por lo tanto, ya sé que ese kilo de arroz en dólares equivale a 2,5 dólares. Ahora yo necesito saber si cuánto cuesta o cuánto vale un kilo de naranja. Si un kilo de naranja vale 3 dólares, necesito saber cuál es el precio en euros. Si me están planteando aquí que ese kilo de naranja vale 3 dólares, por lo tanto, lo que tengo que hacer es, obviamente, si ese kilo de naranja equivale a 3 dólares, lo multiplico por el tipo de cambio, por el tipo de cambio 1,25 y por lo tanto determino que ese kilo de naranjas en Europa, por así decirlo, equivale a 2,4 euros. ¿Me he hecho entender ahí con ese ejemplito? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno. Si alguien tiene alguna pregunta, me comenta.
Por lo tanto, muchachos, si a esto lo que estamos aquí planteando es el tipo de cambio nominal, que es el precio de una moneda con respecto a otra. Y el otro es el tipo de cambio real. ¿A qué se refiere el tipo de cambio real? Así como el tipo de cambio nominal se define como la relación a la que pueden intercambiarse dos monedas entre sí, el tipo de cambio real indica la relación a la que pueden intercambiarse los bienes de un país por los otros. Entonces, ahí es importante diferenciar, compañeros, que el tipo de cambio nominal se refiere al intercambio de dos monedas entre sí, mientras que el tipo de cambio real se refiere al intercambio de bienes de un país por otro. ¿Ahí estamos bien ahí? Listo. Sí. Por lo tanto, por ejemplo, te vamos a un ejemplo. Dice, supongamos que un refresco tiene un precio de €1 en Europa, pero vale el equivalente a €2 en América. Diríamos entonces que un refresco europeo se intercambia por medio refresco americano. El tipo de cambio real se calcularía de la siguiente forma. ¿Cómo se calcularía el tipo de cambio real? El tipo de cambio real se calcularía dividiendo el precio de ese refresco en Europa medido en euros, dividido el precio de ese refresco en América igualmente medido en euros. Por lo tanto, pues obviamente si me está diciendo que en Europa vale €1 y en América valen €2, por lo tanto 1 sobre 2 es igual a 1,5. De igual manera, porque un medio es igual a 1,5. Entonces el tipo de cambio real de ese refresco equivaldría a 1,5, a 0,5, perdón. ¿Me hice entender ahí o no, muchachos? Sí, profe. Por lo tanto, compañeros, en ese orden de ideas, luego dice, en realidad, el tipo de cambio real se calcula utilizando un precio medio nacional, que lo vamos a llamar P sub N, y un precio extranjero, que lo vamos a llamar P sub extranjero. Dado que el precio extranjero está expresado en otra moneda, para convertirlo en moneda nacional, hay que multiplicarlo por el tipo de cambio. Por lo tanto, el tipo de cambio real puede calcularse como el cociente entre el precio nacional medio en euros dividido el precio medio extranjero convertido en euros. Entonces, cuando ya coge el tipo de cambio real y para saber, obviamente, como me lo está indicando ahí, ¿ok? ¿Cuál sería el precio de ese bien en nuestro mercado? Toca multiplicar ese precio medio por el tipo de cambio, dividirlo luego por el precio extranjero. Ahorita vamos a un ejemplo. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice, ok, en algunos momentos, obviamente, como somos una economía globalizada, un efecto en una economía comienza a producir otros efectos en otras economías por el efecto de la globalización económica. Esas genera un efecto tsunami, por así decirlo. Por lo tanto, esas situaciones tienen unas repercusiones en nuestra economía. ¿Cuáles serían? Serían las siguientes. Dice, el estudio de la evolución del tipo de cambio real dice que eso obviamente es muy útil, ya
aquí indica si los bienes nacionales o se abaratan o se encarecen con respecto a los extranjeros. Así, los bienes nacionales se encarecen con respecto a los extranjeros cuando aumenta el tipo de cambio real. Y ese aumento del tipo de cambio real me dice que puede deberse a tres causas. Primer causa, porque se genera un aumento del tipo de cambio real. Un aumento de los precios nacionales. ¿Ya? Segunda, una disminución de los precios extranjeros. Y tercera, un aumento del tipo de cambio nominal. Obviamente, los consumidores, al observar que los bienes nacionales se encarecen por un aumento del tipo de cambio real, en dicha situación produce que los consumidores van a preferir adquirir y consumir los bienes extranjeros que los bienes nacionales. Si los consumidores ante dicha situación van a preferir consumir los bienes extranjeros y los bienes con respecto a los bienes nacionales, eso tiene unas repercusiones sobre el Producto Interno Bruto. ¿Ok? Y me dice que dicha situación del encarecimiento de los bienes nacionales con los bienes extranjeros se debe a esas tres causas. Obviamente, si aumentan los precios de los bienes nacionales, el consumidor va a preferir adquirir los bienes extranjeros. Obviamente, si se presenta una disminución de los precios extranjeros, el consumidor va a preferir adquirir los bienes extranjeros que los bienes nacionales. Y obviamente, si se presenta un aumento del tipo del cambio nominal, se genera un aumento de los precios nacionales y una reducción de los precios extranjeros. Por lo tanto, esa situación genera que los consumidores prefieran adquirir y consumir los bienes extranjeros que los bienes nacionales. No sé si me hice entender o alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, muchachos. Sí, profe, no te entiendo. Bueno, gracias. Por lo tanto, igualmente, si se presenta un encarecimiento de los bienes nacionales con los bienes extranjeros, también en algún momento, obviamente, hay un abaratamiento, hay como una abundancia, se vuelven más baratos los bienes nacionales con los extranjeros. Los bienes nacionales se abaratan con respecto a los extranjeros cuando disminuye el tipo de cambio real. Y esa disminución del tipo de cambio real me está indicando que se puede generar por esos tres motivos. Primer motivo, una disminución de los precios nacionales, un aumento de los precios extranjeros y una reducción del tipo de cambio nominal. Entonces, todo lo inverso de lo que estábamos planteando ahora. ¿Sí? Si los bienes nacionales son más baratos que los bienes extranjeros, obviamente los consumidores van a preferir adquirir y consumir los bienes nacionales que los bienes extranjeros. Igualmente, si se presenta un aumento de los precios extranjeros, el consumidor va a preferir adquirir y consumir los bienes nacionales. Igualmente, si se presenta una reducción del tipo de cambio nominal, los bienes extranjeros se vuelven más caros y los bienes nacionales más baratos, lo que implica que los consumidores van a preferir adquirir los bienes nacionales que los bienes extranjeros. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice lo siguiente. Como generalmente se necesita intercambiar monedas con respecto a otra, si lo vemos desde el lado de la demanda, desde el lado consumidor, en algunos momentos el consumidor va a desear demandar más euros, ¿sí? Entonces me dice que cuáles son los aspectos que determinan una mayor demanda de euros, ¿ya?
Entonces, primero, puede determinarse o establecerse una mayor demanda de euros es cuando se presenta, obviamente, un aumento en las exportaciones. Los exportadores europeos cobran en dólares y si los exportadores europeos cobran en dólares, desean cambiar obviamente a euros. Y obviamente cuando se presenta un aumento principalmente en ese sector del turismo. Los turistas que visitan Europa desean cambiar dólares por euros. Entonces, esto es primero, en otras palabras, una buena manera, una buena medida, por así decirlo, de poder entender y comprender en algún momento por qué los consumidores desean en ese momento demandar una moneda con respecto a otra. Aquí estamos planteando el ejemplo, la demanda de euros. Si quiero demandar euros, necesito cambiar esos dólares por euros. De igual manera, también puede presentarse una mayor demanda de euros cuando se presenta una mayor entrada de capital financiero. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Los residentes en el extranjero quieren colocar sus capitales financieros en Europa. Desean cambiar dólares por los euros. ¿Qué necesitan para comprar los activos financieros? Como obviamente, yo les comenté a ustedes que en el comercio o en la economía internacional no solamente se intercambian bienes y servicios, sino que también se intercambian activos financieros. Y si en algún momento algún activo financiero que se localiza en Europa, por lo tanto, es necesario cambiar esos dólares por euros para poder adquirir ese activo financiero que se ubica en Europa. Eso genera una mayor demanda de euros. ¿Estamos bien ahí, muchachos? Los que están ahí pendientes. Sí, profe. Ese orden de ideas, con base en este planteamiento, miren la interpretación de ese cuadrito. Ese cuadrito se interpreta de la siguiente manera y muy fácilmente. Si aumenta la renta extranjera, es como decir que se aumenta el nivel de ingresos de los norteamericanos. Los extranjeros demandan más productos nacionales. Por ello, las exportaciones van a aumentar y por tanto la demanda de euros también va a aumentar. ¿Ok? Si ya se presenta una disminución de la renta extranjera, los extranjeros demandan menos productos nacionales y las exportaciones se reducen. Y si se reducen las exportaciones, la demanda de euros también se va a reducir. Si aumentan los precios nacionales, los productos nacionales se encarecen con respecto a los extranjeros, como lo que estamos planteando ahora. Por ello, las exportaciones se reducen y por tanto la demanda de euros también se va a reducir. Si disminuyen los precios nacionales, los productos nacionales se abaratan con respecto a los extranjeros y por ello las exportaciones aumentan y por tanto la demanda de euros también va a aumentar. Si aumentan los precios extranjeros, los productos nacionales se abaratan con respecto a los extranjeros. Por tanto, las exportaciones van a aumentar y por lo tanto se van a demandar más euros. Que me dijo, alguien me mandó un correo, un mensaje. Y por tanto se va a demandar más euros. ¿Ok? Va a haber más demanda de euros. Luego, si disminuyen los precios extranjeros, los productos nacionales se encarecen con respecto a los extranjeros. Las exportaciones se reducen
y por tanto la demanda de euros también se va a reducir. Si aumenta el tipo de cambio, los productos nacionales se encarecen con respecto a los extranjeros, por lo tanto las exportaciones disminuyen y obviamente se va a demandar y va a haber menor demanda de euros. De igual manera, si hay una disminución del tipo de cambio, los productos nacionales se abaratan con respecto a los extranjeros, lo que implica que las exportaciones aumentan y por lo tanto aumenta la demanda de euros. Entonces, lo importante que estamos planteando aquí, compañeros, es cómo los efectos, por así decirlo, que producen un aumento o una reducción de la renta, o un aumento o una disminución de los precios nacionales, o un aumento o una disminución de los precios extranjeros, o un aumento o una reducción del tipo de cambio. Y esos efectos obviamente se los percibe, obviamente, las exportaciones de bienes y servicios principalmente. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿Alguna duda? No, profe. Los demás compañeros, ¿están activos? ¿Están en clase o no sé? ¿Están viendo Betty la Fea? Aquí estamos, profe. Ah, qué bien. Pensé que estaban viendo la Betty la Fea. Bueno, saben. O sea, ¿no vieron en estos días que salió como viral un profesor que renunció a un curso? Ah, sí, profe, eso fue como en Chile, creo, Ajá. en México. Creo que, bueno, por ahí, Cagada, sí. que no, que preguntaba que por qué no leían, que en eso lo otro. En fin, yo siempre he dicho, muchachos, ¿ah? ¿Cómo? Estuvo fuerte. Mm. Sí, el señor se enojó, pero a veces uno tiene que entender o no sé, que uno no puede nadar contra la corriente porque te desgastas. ¿Ya? Pero bueno, los avatares de la ausencia, por así decirlo. En ese orden de idea, muchachos, usted ve este grafiquito, esa pendiente de demanda. Ya sabemos que la demanda tiene pendiente negativa. Y obviamente está aquí en función del tipo de cambio y la cantidad de euros. ¿Ok? Si el tipo de cambio aumenta de T-1 a T-2, se genera una menor demanda de euros. ¿Ok? La curva de demanda de euros, al aumentar el tipo de cambio de T-1 a T-2, la cantidad demandada de euros se reduce desde T-1 a T-2, debido a que se reducen obviamente las exportaciones. Entonces aquí la relación obviamente muestra una relación inversamente proporcional. ¿Ok? Porque obviamente debe estar asociado a la ley de la demanda. Recuerden que la ley de la demanda determina una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Aquí es obviamente el tipo de cambio y la cantidad de euros. Ahora necesitamos analizarlo, compañeros, desde el lado de la oferta. ¿Ya? El deseo de cambiar euros por dólares. El deseo de cambiar euros por dólares me dice que está determinada por. Entonces, si ya se genera un mayor deseo, por así decirlo, de poder cambiar euros por dólares, dicha situación está determinada por las importaciones. Las importaciones de mercancías. Los importadores deben pagar las mercancías en dólares, por lo que desean obviamente cambiar sus euros por dólares. Y también está determinada obviamente en el sector de servicios. Obviamente, principalmente en el sector del turismo. Los turistas europeos que visitan América desean cambiar sus euros por dólares. De igual manera, ese deseo de cambiar euros por dólares también está determinada por la salida de capital financieros.
Los residentes en Europa que quieren colocar sus capitales financieros en el exterior desean cambiar euros por $2. ¿Qué necesitan para comprar esos activos extranjeros o esos activos financieros? Eso es como que si yo estuviese en España y quiero comprar una acción de Google, entonces necesito cambiar mis euros a dólares. ¿Estamos ahí bien, muchachos? Compañeros. Hola. Sí, profe, todo sentido. Ok. Entonces, por lo tanto, como lo acabamos de plantear desde el lado de la demanda, lo vamos a plantear obviamente desde el lado de la oferta. Por eso me está indicando, el deseo de cambiar euros por dólares. Sí, aumenta la renta nacional, entonces los nacionales demandan más productos extranjeros. Por obvias razones, aumentan las importaciones y por tanto la oferta de euros va a aumentar. Si se reduce la renta nacional, los nacionales demandan menos productos extranjeros, por lo que implica que las importaciones se reducen y por tanto la oferta de euros también va a reducirse. Si aumentan los precios nacionales, los productos extranjeros se abaratan con respecto a los nacionales, lo que implica que las importaciones aumentan y por tanto la oferta de euros también va a aumentar. Si disminuyen los precios nacionales, entonces los productos extranjeros se encarecen con respecto a los nacionales, lo que implica que las importaciones se van a reducir y por tanto la oferta de euros también se va a reducir. Si aumentan los precios extranjeros, los productos extranjeros se encarecen con respecto a los nacionales y por obvias razones las importaciones se van a reducir. Y si se reducen las importaciones, compañeros, por tanto la oferta de euros también se va a reducir. Si disminuyen los precios extranjeros, los productos extranjeros se abaratan con respecto a los nacionales. Por eso es que las importaciones aumentan y mayor oferta de euros. Si aumenta el tipo de cambio, los productos extranjeros se abaratan con respecto a los nacionales. Por eso es que las importaciones aumentan y por lo tanto mayor oferta de euros. Y si se reduce el tipo de cambio, los productos extranjeros se encarecen con respecto a los nacionales y por lo tanto se reducen las importaciones y por lo tanto se reduce la oferta de euros. Entonces lo que estamos planteando aquí, compañeros, en este cuadrito, en la interpretación de este cuadro, son los efectos que produce ya desde el lado de la oferta, obviamente, el deseo de cambiar euros por dólares. Ya, si se estamos planteando los efectos, pero desde el lado de la oferta, esos efectos producen obviamente un aumento o una reducción de las importaciones. Y ese aumento y esa reducción de las importaciones son por consecuencia de si aumenta o se reduce la renta nacional, o si aumenta o se reduce los precios nacionales, o si aumenta o si se reduce los precios extranjeros, o si aumenta o se reducen el tipo de cambio. ¿Preguntas aquí, muchachos? No, profe. No, profe. Ok. Los demás compañeros. ¿Estamos bien? Bueno. Por lo tanto, como ya lo estamos planteando desde el lado de la oferta, recuerden que la oferta siempre tiene pendiente positiva, lo que implica
que al aumentar el tipo de cambio de T1 a T2, va a haber mayor oferta de euros. ¿Por qué se da esa mayor oferta de euros en el mercado? Por el aumento del tipo de cambio. ¿Ya? En ese orden de ideas, muchachos, por lo tanto, vamos a mostrarles lo último para dejarle un preámbulo para el próximo sábado. Es lo siguiente. Recuerden que cada país tiene una autoridad monetaria. Obviamente aplica una política monetaria. Esa política monetaria que aplica el Banco Central de cada país, como en Colombia el Banco de la República, debe ser coherente con el ciclo económico que se esté enfrentando la economía. Entonces, la economía puede estar enfrentándose en un momento de expansión económica, como es decir, en otras palabras, un momento de las vacas gordas. La economía está produciendo, hay una reducción de la tasa de desempleo y con ello mayor poder adquisitivo. Pero hay momentos, como lo que estamos viviendo actualmente, que la economía se está enfrentando a un ciclo económico de una recesión económica, que las empresas se estén cerrando, que aumenta la tasa de desempleo y hay menor poder adquisitivo. Y dicha situación genera obviamente una reducción en los precios de los bienes y servicios. El Banco de la República, como es la autoridad monetaria, tiene que entrar a intervenir en el mercado. ¿Ya? ¿Con qué fin? Principal, mantener y controlar la inflación. Y con ello, poder contribuir o aportar al crecimiento económico. Cuando me está planteando ahí en ese cuadrito los cambios en la política monetaria, esos cambios en la política monetaria, lo que quiere decir en otras palabras, es un aumento o una reducción de la tasa de intervención. Recuerden que la tasa de intervención del Banco de la República es la herramienta que tiene el Banco de la República para poder intervenir en el mercado financiero. Si ustedes de pronto han leído algo de noticias, han observado que el Banco de la República ha reducido su tasa de intervención casi al 2%. ¿Eso con qué fin? De poder estimular en lo posible o reactivar la economía ante una recesión económica, para estimularle a la demanda, obviamente, para que los agentes económicos tengan mayores posibilidades de que en esta coyuntura atípica se acercan al sistema financiero a pedir préstamo para, obviamente, para consumo o para inversión. Esos cambios en la política monetaria, que es una reducción o un aumento de la tasa de intervención, produce cambios en la tasa de cambio y en la expectativa de inflación. Obviamente, va a producir también cambios en las tasas de interés del mercado. Obviamente, va a producir cambios o efectos sobre la demanda de bienes y servicios y el crecimiento económico, y obviamente va a producir efectos sobre los precios de los bienes y servicios y los costos de producción, y por último va a producir cambios obviamente sobre, la inflación, porque el principal objetivo del Banco de la República es mantener una inflación baja y estable. ¿Y por qué es importante mantener una inflación baja y estable? Pues principalmente porque una inflación baja y estable va a permitir que los consumidores puedan comprar la mayor cantidad de bienes y servicios y con ello poder aumentar su función de bienestar. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? Todo claro. ¿Los demás compañeros?
No, profe. Ok, bueno. Entonces, eso ya lo dejo, muchachos, para analizar y comprender para la clase del sábado. Es cuáles son las implicaciones que tiene una política monetaria en una economía abierta. ¿Ya? Obviamente asociado a un curso de economía internacional. Entonces, en ese orden de ideas, la intervención del Banco de la República, como en el caso colombiano, tiene un efecto sobre la política comercial que en ese momento esté implantando o aplicando el gobierno nacional. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver, obviamente, el próximo sábado. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Profe, yo creo que todo bien. Ok. ¿Los demás compañeros? Digan algo, por favor, digan algo. Profe, el sábado continúa, o sea, el sábado vamos a seguir con el tema o el sábado ya hacemos un taller, como El, para, el sábado continuamos con el tema ok. de las implicaciones que tiene la política monetaria en el comercio internacional. Y el miércoles de hoy noche empezamos a realizar este taller asociado a esta clase. Ok, profe. Bueno, entonces, ¿ninguno tiene más preguntas ni comentarios? ¿Nada? ¿No? Bueno, muchachos, listo. Nos vemos el sábado. Muchas gracias por estar en clase. Nos vamos temprano, por así decirlo. Hoy nos vamos temprano. Muchas gracias por estar en clase y la asistencia. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias a Bueno, vos. bueno, muchachos, feliz noche. Gracias. Profe, Dime. pregunta, ¿la asignatura tiene algún trabajo entregable El sábado se los paso. el sábado? Ah, listo, profe. Un sábado final. Bueno, El final. Ah, listo, vale, profe. bueno, Gracias. bueno. Chao. Bueno, chao. Ah, profe. Chao.